libro muy extenso que se llama Y Fernández y está dedicado a los otros Karamazov. Bueno, supongo que ustedes han leído Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Ahí hay tres hermanos, uno que es el intelectual, Iván, Vania, uno, Dimitri, que es apasionado, Vitya, y uno que es angélico, Alyosha. Nosotros éramos tres hermanos, y nos correspondíamos con los hermanos Karamazov. A mí me tocó ser Vania, el intelectual, el más encantador era Dimitri, Vitya, y el más pequeño era un santo varón. Trabajaba en un banco, en la vida real, y una vez mi hermano y yo le propusimos asaltar el banco, y él, por si acaso en serio, se puso muy irritado porque jugaran cosas de esa naturaleza. El poema se llama Y Fernández. No olviden que yo me llamo Fernández Retamar, me suele llamar Retamar, realmente es el apellido de mi padre Fernández. Y Fernández a los otros Karamazov. Adentra aquí él, para mi propia sorpresa. Yo fui su hijo preferido. Estoy seguro de que mis hermanos, que saben que fue así, no tomarán a mal que yo lo afirme. De todas maneras, su preferencia fue por lo menos equitativa. A Manolo, de niño, le dijo señalándome a mí, me parece ver la mesa de mármol del Café Los Castellanos, donde estábamos sentados, y las sillas de madera oscura, y el bar al fondo con el gran espejo, y el botellerío como ahora solo encuentro de tiempo en tiempo en películas viejas. Tu hermano saca las mejores notas, pero el más inteligente eres tú. Después, tiempo después, le dijo, siempre señalándome a mí, tu hermano escribe la poesía, pero tú eres el poeta. En ambos casos tenías razón, desde luego, pero qué manera tan rara de preferir. No lo mató el hígado, había bebido tanto, pero fue su hermano Pedro quien enfermó del hígado, sino el pulmón, donde el cáncer le creció, dicen que por haber fumado sin reposo, y la verdad es que apenas puedo recordarlo, sin un cigarro en los dedos que se le volvieron amarillentos, los largos dedos en la mano, que ahora es la mano mía. Incluso en el hospital, moribundo, rogaba que le encendieran un cigarro, solo un momento, solo por un momento, y se lo encendíamos, ya daba igual. Su principal amante tenía nombre de heroína shakespeariana, aquel nombre que no se podía pronunciar en mi casa, pero ahí terminaba, según creo, el parentesco con el bardo. En cualquier caso, su verdadera mujer, no su esposa, ni desde luego su señora, fue mi madre. Cuando ella salió de la anestesia después de la operación de la que moriría, no era él, sino yo quien estaba a su lado. Pero ella apenas abrió los ojos, preguntó con la lengua pastosa, ¿y Fernández? Ya no recuerdo qué le dije. Fui al teléfono más próximo y lo llamé. Él, que había tenido valor para todo, no lo tuvo para separarse de ella, ni para esperar a que se terminara aquella operación. Estaba en la casa, solo, seguramente dando esos largos paseos de una punta a otra, que yo me conozco bien, porque yo lo doy, seguramente buscando con mano temblorosa algo de beber, registrando a ver si daba con la pequeña pistola de cachas de nácar que mamá le escondió, y de todas maneras nunca la hubiera usado para eso. Le dije que mamá había salido bien, que había preguntado por él, que viniera. Llegó azorado, rápido y despacio. Todavía era mi padre, pero al mismo tiempo ya se había ido convirtiendo en mi hijo. Mamá murió poco después, la valiente heroína, y él comenzó a morirse como el personaje shakespeariano que sí fue, como un raro, un viejo, un conmovedor Romeo de provincia, pero también Romeo, un provinciano. Para aquel trueno, toda la vida perdió sentido. Su novio de la casa de huéspedes ya no existía. Aquella trigueñita a la que asustaba caminando por el alero cuando el ciclón del 26, la muchacha con la que pasó la luna de miel en un hotelito de Las Marín, ella tembló y lo besó y le dio hijos,
sin perder el pudor del primer día, con la que se les murió el mayor de ellos, el niño, para siempre, cuando la huelga de médicos del 34, la que cubrió con él las oposiciones y cuyo cabello negrísimo se cubrió de canas, pero no el corazón, que se encendía contra las injusticias, contra Machado, contra Batista, la que saludó la revolución con ojos encendidos y puros, y bajó a la tierra envuelta en la bandera cubana de su escuelita del Cerro, la escuelita pública de hembras, pareja a la de varones, en la que su hermano Alfonso era condiscípulo de Rubén Martínez Guillén, la que no fumaba, ni bebía, ni era glamorosa, ni parecía una estrella de cine, porque era una estrella de verdad, la que mientras lavaba en el lavadero de piedra, hacía una enorme espuma y poemas y canciones que improvisaba, llenando sus hijos de una rara mezcla de admiración y de orgullo, y también de vergüenza, porque las demás mamás que ellos conocían no eran así. Ellos ignoraban aún que toda madre es como ninguna, que toda madre, según dijo Martín, debiera llamarse maravilla. Y aquel tono empezó a apagarse como una vela. Se quedaba sentado en la sala de la casa, que se había vuelto enorme. Las jaulas de pájaros estaban vacías, las matas del patio se fueron secando, los periódicos y las revistas se amontonaban, los libros se quedaban sin leer. A veces hablaba con nosotros, sus hijos, y nos contaba algo de sus modestas aventuras, como si no fuéramos sus hijos, sino esos amigotes suyos que ya no existían y con quienes se reunía a beber, a conspirar, a recitar en cafés y bares que ya no existían tampoco. En víspera de su muerte, leía al fin El Conde de Montecristo junto al mar y pensaba que lo leía con los ojos de él en el comedor del sombrío colegio de curas, donde consumió su infancia de huérfano, sin más alegría que leer libros como ese que tanto me comentó. Así quiso ser él fuera del cautiverio, justiciero más que vengativo y gallardo, con algunas riquezas que no tuvo, porque fue honrado como un rayo de sol, e incluso se hizo famoso porque renunció una vez a un cargo cuando supo que había que probar en él, con algunos amores que sí tuvo, afortunadamente, aunque no siempre le resultaron bien al fin. Rebelde, pintoresco y retórico como el conde, o quizá mejor como un mosquetero, no sé, vivió la literatura, como vivió las ideas, las palabras, con una autenticidad que sobrecoge, y fue valiente, muy valiente, frente a policías y ladrones, frente a hipócritas y falsarios y asesinos. Casi en las últimas horas me pidió que le secase el sudor de la cara. Tomé la toalla y lo hice, pero entonces vi que le estaba secando las lágrimas. Él no me dijo nada, tenía un dolor insoportable y se estaba muriendo, pero el conde solo me pidió, gallardo mosquetero de 80 o 90 libras, que por favor le secase el sudor de la cara.